Gracias a Dios por el tiempo que nos puede dar estar juntos en esta mañana. Realmente para mí es un gozo y un placer estar con ustedes en esta mañana. Y gracias a Dios también disfruto mucho cantar con la iglesia, disfruto mucho el tiempo, el hecho de ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestros corazones por medio de su palabra. Es realmente fantástico. Así que gusto en verles, gracias a Dios también por el tiempo aquí en la palabra. Estamos en una serie de mensajes sobre la misión de nuestra iglesia y esta mañana veremos la última prédica de esta serie. No quiero pasar por alto el hecho de nuestra misión, quiero con ustedes tenerlo ahí en la pantalla. Dice: existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que genera conversión personal, unidad cristiana, renovación cultural, compromiso misionero. En Lima, de ella, en todo. Y realmente es recordar esta frase que Dios fue formando en nuestros corazones desde un inicio del año pasado. Quiso recordar muchas cosas de las cuales comenzamos a hablar juntamente con Tim para el inicio de la iglesia desde el año pasado. Dios fue formando en nuestros corazones un despertar por el factor de lo que Dios estaba produciendo por medio de su gracia en nuestros vidas, pero a la vez también por medio de lo que Dios pudo hacer por medio de su palabra. Hay un pasaje que realmente caló muy profundo en nuestros corazones, pero también el hecho de recordar en nuestros entendimientos es Mateo 28. Y Mateo 28, del 16 al 20, nos va a transmitir este evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, nos transmite el factor de las últimas palabras del Señor Jesucristo. Aquellas últimas palabras que Cristo tenía para sus discípulos. Aquellos con que había comido, aquellos con que había dormido, aquellos con que había caminado, aquellos con que había presenciado sus milagros, habían presenciado todo lo maravilloso. Aquellos con que habían presenciado su muerte. Ya a punto de ascender a los cielos, después de haber resucitado, Jesucristo daba unas últimas palabras. Y esas últimas palabras son muy claves para poder escucharlas, no solamente de parte de Dios, sino para todos los discípulos ahora. Esta mañana estaremos observando tres aspectos dentro de este pasaje de Evangelio. Uno, la autoridad. Dos, la comisión. Y por último, la promesa. Veamos juntos, por favor, en la primera parte, ahí del versículo. Pero los 11 discípulos, versículo 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Que estaban en un tiempo de oración allí, juntamente los discípulos. Y cuando le vieron, ¿cuál fue la primera reacción que tuvieron los discípulos al ver al Señor Jesucristo? Orar, hablar. Y juntos estaban adorando. Pero, ¿qué pasó? Algunos. Los discípulos estaban en una comunión plena con el Señor, orando, adorándole. Cuando de pronto en un momento lo ven, su corazón quizás causa emoción, la adoran. Ya que habían presenciado la muerte de Cristo, ya que habían presenciado la resurrección de Cristo, ahora es interesante, porque Cristo confirma su autoridad en medio. Dice ahí el pasaje, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En medio de su vida, en medio de todo ese marco tenebroso para aquellos que todavía quizás no se Dios anuncia su autoridad. No tenéis que conmigo, la incredulidad es una evidencia de olvidar las promesas. La incredulidad es una evidencia de olvidar las promesas. ¿Por qué Jesucristo tenía que anunciar su autoridad? ¿Y qué tiene que ver relacionado a la promesa? ¿Qué promesa dijo Jesucristo? ¿Y sabe qué?
Leyendo en este mismo pasaje, en este mismo bloque del libro de Mateo, Jesucristo había anunciado algo en Mateo 16, 18, y dijo que edificaré mi iglesia. Jesucristo en este mismo evangelio, tiempo atrás, había dicho que Él mismo va a edificar su iglesia. Y recuerden, son sus últimas palabras. Y estaba haciendo el cumplimiento de edificar mi iglesia aún estaba latente, confirmándolo aquí en la gran comisión. Es por eso que Jesucristo tenía que establecer una vez más su autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Dios se mostró, Jesucristo se mostró como aquella autoridad para Dios. Es decir, la promesa de Cristo es cumplida. Aquella promesa que había dicho tiempo atrás, de que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba mostrando una base. Y la base de esta promesa es ¿cuál? La autoridad de Cristo. Vamos, no lo diga. Y mi corazón es emoción de saber que Dios mismo ha edificado su vida. La emoción en mi corazón de saber que Dios ha sido fiel y que en medio del éxito o el fracaso, Dios ha mostrado su fidelidad con cada uno de nosotros. No es el ministerio mío, no es el ministerio de ti, no es el ministerio particularmente de cualquier persona, es la obra de Dios, edificando su iglesia. Si tú te das cuenta a tu alrededor, mira qué es lo que Dios ha hecho. Él muestra su autoridad, de que toda potestad es dada del cielo y de la tierra, y Él hace, y Él cumple lo que comenzó a decir. Pasamos a una parte, a través del versículo 19. Quizás muchas de esas palabras son muy conocidas por muchos de nosotros. Y este versículo de 19 en adelante nos muestran lo que Jesucristo quería dejar como últimas palabras para los discípulos. Y es interesante que en este punto vamos a poder observar la comisión. Dice ahí, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La pregunta aquí que surge lógicamente es: ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? ¿Saben? Espero que esta explicación no cause cosquillas ahí en su mente para quizás no entender un poquito el pasaje que quiero mostrarles. Voy a ir un poco a usar donde se escribió realmente en el Nuevo Testamento, en griego. Y quiero usar algunas palabras para que usted me pueda comprender, para que juntos podamos ver cuál es el mandato. Hay un solo verbo imperativo. Quiero comenzar diciendo esto. El verbo matateo, conjugado aquí como matateo 6, hacer discípulos es la palabra, en el griego, y aquella palabra que ustedes ven ahí, por tanto, y es un gerundio, literalmente traducido como la palabra yendo. Según la gramática griega, sin embargo, yendo coge un sentido imperativo porque es un gerundio dependiente del imperativo que viene antes de algún otro imperativo. Por tanto, está correctamente traducido en el español como ir en vez de yendo. Sin embargo, aunque yendo tiene fuerza de un imperativo, el mandato principal de este pasaje no es. ¿Qué está explicando? ¿Cómo puedo comprender entonces que cuál es el mandato? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Seguimos ahí en el pasaje. En el griego, el verbo matateo es relacionado con el sustantivo matatis.
que es la palabra discípulo. Y si usted conoce esta palabra matátere, viene de la raíz ma, que indica un pensamiento acompañado de algún esfuerzo. Es decir, ma viene de una raíz de la palabra matemáticas, lo cual, de veras, es un pensamiento acompañado de mucho esfuerzo para aquellos que no somos muy buenos en números. Matáteres significa uno que sigue la enseñanza y pensamiento de otro. Es decir, un matáteres era un alumno y a la vez su seguidor, imitador del maestro. Más del significado de matáteres, ponemos a entender matatero. ¿En qué sentido? En que hacer un discípulo es matricular a una persona en el colegio de Cristo. Es decir, aquella persona que decide hacer un discípulo y con aquella persona que en su corazón pone el hecho de ver esta comisión de parte de Dios, de hacer discípulos, es mostrar el hecho de que aquella persona imite, enseñe, siga a un maestro. ¿Sí? ¿Usted? ¿Por qué? Porque Él dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él puso una base. Y esa base es su autoridad. Y es la autoridad por la cual Él dice hacer discípulos. Pero la pregunta que nos surge rápidamente es: ¿cuándo uno llega a ser una persona, un discípulo de Cristo? ¿Cuándo una persona llega a ser un discípulo de Cristo? ¿Todos somos discípulos de Cristo? Entonces, ¿cómo entendemos esta comisión que Dios tiene para nosotros? Si sabemos que aquel verbo ir es un yendo, no es tanto un imperativo con fuerza como lo es hacer discípulos, como aquello donde recae el factor de enseñanza, de seguimiento, de aquel que sigue al maestro. ¿Cómo le viene entonces el factor de que una persona es discípulo de Cristo? El texto no termina ahí, sino dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice el verbo a la persona, perdón, la palabra sigue diciendo: bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dos palabras claves para poder nosotros entender el aspecto de la comisión: bautizar y enseñar. Aquella persona que realmente era una persona que era discípulo de Cristo, aquella persona que realmente en su corazón buscaba el factor de ver a aquel que iba a seguir, aquel que iba a imitar, aquel que iba a recibir sus enseñanzas. Una persona que estaba bautizada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era enseñado que guarda todas las cosas que Él mismo había mandado. Quiero decir algo: bautizar y enseñar no son medios, no son los medios para hacer eso. ¿Qué quiere decir? Bautizar y enseñar no son los medios para hacer eso, sino acciones que acompañan al acto de ser. Al acto de ser. Por tanto, hacer discípulos no es un mandato de realizar un ministerio de discipulado o discipulación, más bien es la respuesta a la predicación del Evangelio, a aquella proclamación de saber que mi vida necesita a Cristo porque está muerta en sus delitos y pecados, y que únicamente la esperanza que tengo es Cristo Jesús. Eso realmente es confiar, fe. ¿Sobre quién cae?
comisión. ¿Sobre quién caería esta comisión? Dios está hablando ahorita abiertamente a sus discípulos y está dirigiendo sus palabras últimas antes de ver a los cielos. Pero los discípulos ya no quieren. No quedan en el oído. Cristo ascendió a los cielos y también está en medio de esto. Sus palabras aún todavía de que toda potestad está en el cielo y en la tierra aún están vigentes. Pero entonces, ¿sobre quién recae esto? Es evidente que el desarrollo de este mandato es visto a través de la iglesia es llamada a unirse en la nación de Dios, en esta creación. Cristo es quien envió a los discípulos. Cristo es quien envió a aquellos a poder proclamar el Evangelio y a ser discípulos en la tierra. Y eso lo vemos a través del libro de Hechos. El libro de Hechos, que es la continuación de lo que vemos en los Evangelios, es el siguiente libro que empalma muy bien a la historia de la iglesia, escribiendo a los apóstoles, predicando el Evangelio, con una consigna, aquel mandamiento que únicamente tenía hacer discípulos. Y ese privilegio también es para la iglesia. Hay una tarea grande de hacer esto. Porque dice el texto, por tanto, id y ser discípulos. ¿No te dice? Todas las naciones. La meta es llegar a todas las naciones, es decir, a todo grupo étnico, de diferentes culturas, deseando ver nuevas comunidades centradas únicamente en Dios. Y Dios continúa con la misión de formar un pueblo palestino en medio de tantas naciones. Mire, somos un grupo, somos una iglesia en medio de tanta gente, en medio de muchas iglesias, donde Dios quiere formar comunidades únicamente centradas en Él. ¿Saben? Esta comisión o esta misión comenzó en Dios y terminará en Él. Dios lo comenzó y en Él también terminará. Y Dios ha dejado aquel privilegio a la iglesia de poder acceder a Él. Por tanto, quiero ser muy enfático decir esto. No existimos en este mundo para crear nuestro propio reino. No estamos en este mundo para poder crear nuestro propio reino, sino para ser parte del reino de Dios en la salvación de la humanidad. Quiero que usted escuche bien estas palabras, porque la tendencia común es pensar únicamente en nosotros, en lo que yo puedo ser. Pero si esta misión ha caído sobre la iglesia de hoy, el pensar que no estamos aquí para formar mi propio reino, sino para poder ser parte del reino de Dios. Entonces, al decir esto, tenemos que pensar de dos maneras. Uno, ¿qué hago conmigo? ¿Qué hago como persona? Única de la Dios. ¿Cuál es el papel que cumplo en esta tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si Dios me ha dejado aquí el hecho de hacer discípulos, ¿cuál es el papel? Si eres de Cristo, tú eres parte de la misión de Dios. En primer lugar, has sido alcanzado para recibir la libertad del pecado y convertirte en un hijo de Dios. Ahora tienes una nueva identidad en Cristo. Por eso, en segundo lugar, eres llamado a unirte a lo que Dios está haciendo con su embajador. Es decir, si tú eres de Cristo, si Dios ha alcanzado tu vida por su gracia, el entender del factor de tú, como miembro de la iglesia,
puedas entender esta misión que Dios tiene para ti. Que Dios te ha dejado como su representante. Y ese es el factor para poder entender la palabra embajador. Embajador es aquel que representa una nación en otro lugar. ¿Y por qué nosotros representamos en esta tierra a Cristo? Porque sabemos por fe y la esperanza gloriosa que este no es nuestro lugar, sino los cielos eternamente. Nueva identidad implica una nueva visión de vida. Eres un agente de reconciliación. Reconciliando, buscando tener oportunidades con otros para que puedan reconciliarse con Dios. La pregunta que tú te pides, ¿a quién tienes cerca? ¿Quién está cerca? ¿Acaso no es aquellas personas que están alrededor tuyo? Y tú sabes muy bien que necesitan. Quizás pasa por tu mente tu papá, mamá, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Pero no solamente los lares en este lugar de primer tu mayor impacto, sino también tus compañeros de trabajo. Mira aquel con que te sientas cada día. Aquellos con que vienen a que tú les atiendas. Aquellos a que tú atiendes. ¿Bien? Mis compañeros, estudiantes de la universidad, de posgrado, pregrado, ellos también están Cristo. Aquellos que están a tu alrededor, cada momento estudiando, no necesitan Cristo. Pero también, como iglesia, tenemos que tener una respuesta a lo que Dios ha dejado aquí. A nosotros como iglesia nos corresponde proyectarnos hacia la fundación de nuevas iglesias. Es decir, Gracia, Iglesia Bautista Gracia, no está aquí en Jesús María para poder formar su propio reino, sino para que de aquí salgan otras nuevas iglesias alrededor de Lima y del mundo. Para que nosotros podamos entender que no es nuestro reino, sino es el reino de Dios. Buscaremos siempre un involucramiento en la plantación de nuevas iglesias centradas en el Evangelio para nuestra ciudad, para nuestra nación. Sí, sí. Si desde un inicio estamos poniendo el factor de salir de nuestra propia comodidad y poder ir hacia otro lugar y poder formar nuevas iglesias, la pregunta que surge es, ¿cómo responderemos? Si alguien de esta iglesia es llamado y confirmado al ministerio por el Señor, ¿cómo responderemos? Si alguien se levanta de este lugar, Dios llama y confirma aquel ministerio que Dios tiene preparado para él. Quizás un poco más. Y ¿cómo responderás si Dios llama a tu esposo al ministerio? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cómo responderás si Dios llama a tus hijos al ministerio? Dios dejó su palabra, dejó aquella función marcada muy específicamente
tanto, sed a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero no queda aquí, no el texto de divino, nada muy juicio y falso. Algo que Cristo seguro tenía que consolar a las personas que aquellos están. Las palabras de Cristo terminan únicamente con una promesa. La promesa. ¿Saben? A través de toda la Biblia, notamos una conexión en toda la historia de la humanidad. Dios en su misión de redimir al hombre. Desde un inicio de la creación, Dios tenía en mente un plan de redención para la humanidad. Este plan comenzó desde el primer hombre, después de su caída, pasando también por el pueblo de Israel. Dios en toda la historia de la humanidad quiso formar una comunidad para sí, una comunidad centrada en Él mismo. Esta manifestación es importante en toda la Biblia. Campbell Morgan, un hombre que estudió la Biblia, ayudó a poder observar todo el panorama de la Biblia y cómo Dios estaba mostrando la necesidad en el corazón del hombre para poder acceder a Dios formando comunidades centradas únicamente en Él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, podemos observar la necesidad mediante un sacrificio ofrecido por un sacerdote. Es decir, el pueblo accedía a mostrar delante de Dios un sacrificio, presentarlo al sacerdote y él levantaba en ofrenda delante de Dios. Eso lo vemos a través del Pentateuco. También hay libros acerca de la historia de Israel. Y la historia de Israel nos muestra la necesidad mediante un libro. El pueblo andaba como bien le parecía, cada uno hacía lo que quería. Dios puso líderes, Dios puso jueces, Dios puso reyes. Muestra la necesidad de un libro. No solamente queda ahí la historia de Israel, sino también en la Biblia podemos observar libros poéticos. Y estos libros poéticos expresados a través de los salmos, su poesía y la prosa que podemos ver a través de la Biblia, nos muestra la necesidad mediante un cambio literario. Vemos a través de la escritura de la poesía aquel profunda necesidad del hombre de poder ver y abrir sus ojos a Dios. Pero por último también podemos observar libros proféticos. Y estos libros proféticos muestran la necesidad mediante un profeta, la cual la gente obedecía. Un profeta que Dios ponía en medio de la nación para que pueda anunciar las palabras que Dios tenía para el pueblo. Sin embargo, la respuesta del hombre era Cristo. Una y otra vez, su necesidad era muy pequeña. Muy pequeña. Es por eso que Dios mismo, Jesucristo, su compromiso era un pacto. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Para qué tuvo que dejar los cielos? ¿Para qué tuvo que dejar todo el esplendor de su gloria? ¿Para qué tuvo que venir a la tierra y habitar en medio nuestro? ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso Jesucristo? ¿Por qué hizo un compromiso? ¿Por qué hizo un pacto de sangre? Por una simple razón. Se muestra desde el punto de la creación hasta el fin. Redimir al hombre, roto por su propia maldad. La cumbre de este plan
de redención tenía que efectuarse a través de Jesucristo, quien vino a la humanidad para así establecer su reino. Jesucristo mismo. Y este mismo Cristo, aquel Jesucristo que hemos revelado desde un comienzo de la Biblia, mostrado a través del Antiguo Testamento, y aquel que habitó en medio de esos tiempos, mostrado allí en el libro de Mateo, para nosotros, este mismo Cristo, que fue una cruz, que resucitó y venció la muerte, el pecado y a Satanás, este mismo Cristo que ascendió a los cielos y que ahora habita en medio nuestro, este mismo Cristo, dice la promesa. Siglo XX dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está prometido. Estará contigo todos los días. ¿Por qué? Porque Él seguirá edificando su vida. Y si toda potestad es dada a Él, tiene la autoridad para mostrar una comisión para la iglesia, nos muestra una promesa de que estará con nosotros, de que si Él ha prometido que va a edificar su iglesia, es porque es real. Estará todos los días. Aún existe dudas en tu corazón, sabiendo que Cristo edificará su vida. Aún existe incredulidad en tu corazón, sabiendo que Cristo estará hasta el fin del mundo. Solo quiero decirte una verdad. Primero, descansa. Y segundo, sirve con todo tu corazón a aquel que todo. No busques servir a Cristo con todas tus fuerzas y luego descansar en Él, porque crees que ya existes lo suficiente en Él. Descansa en su promesa de que Él mismo edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y que Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Descansa en su promesa. Y si Dios está despertando algo en tu corazón, mira lo que Jesucristo está diciendo. Si tú eres aquella persona que Cristo está en ti, accede a lo que Dios está dejando en su palabra. Y así podrás decir: ¿a dónde más iremos? Si solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Con gozo y gratitud podrás responder al Señor diciéndole: venme, guía. Dios haga su obra por medio de nosotros. Que Dios siga avivando nuestros corazones por una simple causa, la causa de Cristo. El Evangelio del poder que transforma las vidas de cualquier persona. Y es el Evangelio capaz de realmente tumbar cualquier barrera étnica, social, cultural, económica, racial, lo que pueda ser. Es el Evangelio lo que tú necesitas. Ver la necesidad de tu propio corazón y abrir tus ojos a Cristo. Ven, Señor.
encuentres una salvación en Él, plena, llena y completa, que disfrutes en Él todos los días de tu vida, sabiendo que al momento Él, esta vida es temporal. Podemos gozar de su presencia eterna, porque esa es la esperanza gloriosa que mi vida tiene. Un día veré a aquel Maestro. También los que estén acá pueda ser parte de su misión, parte de lo que Él me ha dejado, pueda decir: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está todo de mí. Dios haga la obra, sus cosas, el Evangelio. Tomamos un tiempo, por favor, para poder orar, meditar, porque Dios sea capaz de escribir. No sé lo que Dios puede hacer en tu vida, no sé. Sé lo que Dios ha podido despertar en tu corazón. Para la casa de Dios, que obre en tu corazón, que cree en tu vida. Alabado sea el nombre de aquel Cordero que inmolado fue por nuestra causa, molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. Oh Dios, realmente, gracias a Jesucristo, que va fuera a esta tierra, la victoria de Dios mismo, para mostrarnos la gracia incomparable. Está aquí, abierta para todos. Pero si tú mismo no entras en tus vidas, tú mismo no metes tu mano y haces lo que tengas que hacer en tus corazones, la vida volverá en cualquier otro. Tú eres capaz de producir una nueva vida en Cristo. Tú eres capaz de producir un nuevo corazón en Cristo. Donde un corazón de piedra insensible para tus cosas puede ser un corazón de carne accesible para ti. Oh Dios, aviva, Señor, tu pueblo en medio de estos tiempos. Señor, que tu evangelio sea la claridad más profunda que nuestras vidas puedan revelar a la gente. Que Cristo, Señor, tome completo nuestros corazones, para que la gente pueda ver que realmente hay cosas distintas, no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo. Que veamos cuánto te costó el hecho de derramar tu sangre para redimir a la humanidad. Alcemos los ojos y veamos tu reino, que no es nuestro, sino estamos aquí para poder extender lo que a ti te pertenece.
Dios, mueve nuestros corazones. Despierta nuestros corazones para ti. Queremos descansar realmente en ti. Y produce la salvación única en Cristo. Saber que no tengo nada bueno. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios por darnos aquel privilegio como iglesia de ser parte de esta nación. Úsanos para tu gloria, para tu honor. Sigue edificando tu iglesia. Sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres tuyo. Tú eres tuyo. Tú eres lleno de gracia. Para tantas personas que necesitan gracia. Gracias. En nombre de Cristo.